Un saludo a todos, hermanos, hermanas, todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión que estamos haciendo en esta etapa precisamente del Quédate en Casa global, y que ese Quédate en Casa no se convierta solamente en un tiempo de ocio para los que no tienen mucho que hacer, no están teletrabajando o demás, sino que sea un tiempo también para acercarnos a la palabra de Dios, para comunicarnos entre nosotros. Somos de verdad personas que nos podemos comunicar unas a otras y eso nos ayuda mucho. Así es que hagámosle en este segundo día de nuestra transmisión un espacio a la palabra, un espacio en el que ella nos permita acercarnos a esa persona que es Cristo. Es una persona que existía ayer y es una persona quiere dialogar con nosotros. Hagamos una invocación al Espíritu Santo, no importa la confesión religiosa que tengamos, la denominación cristiana que tengamos, y si no es cristiana también. Dios, que es Espíritu, que conoce la intención, la voluntad de nuestro corazón, a Él le pedimos, nos conceda un momento de mucha paz, con oído para la escucha, con un corazón para acoger, con una voluntad para optar y adherirse a la palabra, y con manos dispuestas a servir la palabra en aquellos que son el rostro vivo de la palabra. Ahí quisiera comenzar con un texto. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación Verbum Domini sobre la palabra del Señor, 6, tiene unas frases que nos valen a todos, que es algo que es muy universal, de un valor universal. Dice el número 6 de la Verbum Domini: la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea entablar con Dios. Es lo que la Dei Verbum, palabra de Dios, allá por 1965, en la reunión de obispos de todo el mundo en el Concilio Vaticano II, decía: Dios invisible, movido de amor, habla a los seres humanos, a hombres, a mujeres, que son personas, como amigos. Este Dios invisible trata con ellos en diálogo para invitarlos y recibirlos en su compañía. Aquí tenemos esos dos detalles. Mientras hermanos van integrándose a nuestra transmisión, Dios habla con hombres y mujeres de todas las épocas y edades para ofrecer su amistad, para invitar a estar en su compañía. Y esos son elementos que queremos remarcar en estas transmisiones especiales que vamos a hacer. La palabra es siempre cercanía, la palabra es diálogo, la palabra es comunicación. Entonces la palabra eterna, que es el Hijo de Dios, que se encarnó en el tiempo, Jesucristo, y que por lo tanto desde el principio estaba junto a Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios en diálogo. Porque Dios mismo es diálogo, es comunión de personas, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como lo denominamos prácticamente todas las confesiones cristianas, en sus diferentes denominaciones que hemos encontrado. Y creo que dentro de eso, en esta presentación, introducción, quisiera enviar un saludo y gratitud también a los miembros de la Iglesia Episcopal La Santa Cruz de Guásimo, que ayer me escribieron y nos comparten este detalle. Estamos unidos en la palabra. A ellos y a otros muchos de denominaciones cristianas que están uniéndose. Es eso, la palabra nos une por encima de todo lo que nos pueda dividir. Esa es la cosa más maravillosa. Y les comparto, cuando yo estudiaba en Innsbruck, Austria,
la teología y Biblia. En aquel momento, en la década de los 90, ya a mediados de los 90, siendo obispo Reinhold Stechard, que un gran hombre, un místico, un poeta, tuvo la genial idea de que en su catedral, la de Innsbruck, cada año se reunían las principales denominaciones cristianas, entre ellos luteranos, etcétera, etcétera, y había una celebración anual de 1 hora aproximadamente en torno a la palabra. La primera, recuerdo, fue precisamente en la catedral. Eso, que orábamos juntos, no nos importaba otra cosa, es la palabra. Y como signo de esta comunión ecuménica, Monseñor Stechard en aquel momento colocó en el centro de su catedral, que estaba la cúpula, el texto de la palabra de Dios escrita, la Biblia, y quedó allí para siempre. Ahí nos encontramos precisamente con esa experiencia y cada año era un gozo, verdaderamente un gozo, ver a todos mis profesores, 70 jesuitas, más todo otro montón de gente en torno a esta oración, a este acto religioso de comunión ecuménica. Entonces, precisamente es eso. Habla a los hombres de todos los tiempos para invitarlos a participar en su compañía. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, han sido creados a imagen y semejanza de Dios amor. Y precisamente nos podemos comprender en la acogida de la palabra encarnada y en la docilidad al Espíritu Santo. Y termina el número 6 con una frase muy bonita. El enigma de la condición humana se esclarece definitivamente a la luz de la revelación realizada por el Verbo Divino. Y ese es. Entre más nos acercamos a la palabra y dejamos que nos ilumine, más se nos descubre lo que somos como seres humanos. Antes de entrar en el texto, voy a tomar en cuenta las sugerencias que algunos hacen y José Giovanni Vindas, si alguno lo leyó por allí, nos hace una sugerencia porque veo que se sigue haciendo. Algunos han dicho que la transmisión se pone lenta o se detiene. Dice este hermano nuestro, José Giovanni Vindas, que una de las formas de detener un poco esto es enviar mensajes durante la transmisión. Entiéndame en esto. No enviar mensajes durante la transmisión para que no se sature la red. Claro, los mensajes para mí son importantes, me animan, me estimulan, se los agradezco, pero terminada la transmisión, tiene ya momento para lo que quieran. Ayer leyendo todo ese montón de mensajes, de ánimo, de palabra, de sacerdotes, hermanos, etcétera, etcétera, realmente uno se motiva mucho. Pero pareciera que es mejor no enviarme mensajes escritos mientras está la transmisión. Veo que se siguen mandando, pero tratemos de eso. Los que están oyendo, no enviemos mensajes escritos a este Facebook por ahora. Terminada la transmisión, bienvenido sea y se los agradezco mucho porque me motivan y me animan. Bien, creo que vale la pena hacer un resumen de lo que hicimos ayer, de lo que vimos ayer, y quiero hacerlo. El padre Rolando Schmidt, que es de Panamá, de la diócesis de Santiago, si no me equivoco, la diócesis de Rolando, ayer escuchando el programa hizo una breve síntesis y creo que la síntesis que él hizo nos sirve para los que se integren, que no nos han escuchado ayer, y para los que sí lo escucharon, tener una síntesis de lo que hicimos ayer. Ayer hablábamos precisamente de que los pueblos, el pueblo de Israel, la iglesia cristiana en sus diferentes denominaciones, ha vivido y ha aprendido a vivir de la palabra. ¿Qué nos corresponde en estos tiempos de crisis en los cuales tenemos que vivir de la palabra porque no tenemos católicos a los sacramentos? Ser cristianos. Mostrar lo que significa ser cristiano. La palabra de Dios en tiempos de crisis nos dice cómo ser cristianos y nos invita a ser creativos. Seamos creativos. Dejemos que esta palabra nos anime y busquemos muchas formas de que la presencia allí en la palabra. Y hablamos de las 3 instituciones fundamentales del pueblo judío que se vieron destruidas, amenazadas completamente por la deportación a Babilonia. Rápidamente, el templo fue destruido, la tierra,
están en tierra extranjera, a más de 1000 kilómetros en Babilonia, y la palabra. Pero descubrieron que la palabra era la que los acompañaba en el tiempo del destierro. La palabra de los profetas y la palabra que inclusive tuvieron que traducir después a otros idiomas. Es una cosa muy bonita. Hablamos ayer del texto de Juan 4, 43, 54, la curación del hijo de un funcionario. Hablamos de eso rápidamente, hicimos una ubicación narrativa, hablamos de que la palabra de Dios se encarnó en contexto histórico, político, social, religioso. Miren, esto hay que repetirlo muchas veces, todas las que sean necesario, porque somos muy dados a que la palabra es algo caído del cielo, la leemos sin contextualizarla, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo cultural. Entonces, tomamos un texto y luego queremos que Dios nos hable. Y claro, la palabra tomada así, decíamos ayer, fuera de contexto, hasta puede asustar terriblemente. Porque entonces no entendemos los géneros literarios de los cuales vamos a hablar hoy dentro de un ratito. Dijimos además que la Biblia no es solo para enseñar. Ella enseña a orar, ella nos enseña a vivir la fe, ella nos ayuda a convertirnos, nos informa sobre la vida de Israel, la iglesia, nombre de testigos a lo largo de los siglos. Por eso siempre contextualicemos y mirando el texto allá, tomamos la distancia. ¿Qué dijo la palabra? Por ejemplo, el Evangelio de Juan que estamos leyendo en el siglo I antes de Cristo y de ahí para acá, ¿y qué nos dice hoy en el siglo primero del segundo milenio? Es eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos habla la palabra hoy a nosotros? Y precisamente todo eso nos ayuda a comprender la importancia de la palabra, lo importante de creer en esta palabra. Hablamos de la situación del funcionario real. Es un encuentro, dijimos, ecuménico de alguna manera, aunque la palabra puede quedar grande. Insiste a Jesús que le vaya a sanar a su hijo que está muriendo. Jesús le dice una frase: vete, tu hijo ya está sano. Y eso es todo. Jesús no baja con él, decíamos. Y esa palabra se realiza la acción de la curación. Eso es lo importante. Hablamos de los signos y dijimos que los signos tienen que ayudarnos a trascender, a descubrir a Jesús y en él el enviado del Padre. Sobre eso voy a ampliar un poquitito también dentro de un rato. Recordemos, dijimos que en Juan se narran 7 signos, que era la boda de Caná, la curación del hijo del funcionario rey, que fue el texto que meditamos ayer. El tercero, la curación del ciego de la piscina de Bethesda, que es el texto que vamos a ver hoy. El cuarto, la multiplicación de los panes. El quinto, Jesús camina por las aguas o sobre las aguas. El sexto, la curación del ciego de nacimiento. Y el séptimo, la resurrección de Lázaro. Y dijimos que los signos nos ayudan a comprender que es más que el signo. No podemos quedarnos, ir más allá, hay que trascender precisamente esta realidad. Bien, vamos a avanzar un poquitito en lo que tenemos para hoy, precisamente en esta dimensión. Si insistimos, y esto también hay que insistirlo tantas veces como sea necesario, la palabra es una persona. Bueno, si es una persona, no. Fijémonos en el texto que la liturgia para los cristianos católicos nos ofrece, que es de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 16. Y como hice ayer, le doy unos minutitos, 2 minutitos, para que busquen su Biblia, vayan a ver por allí, porque alguno que se ha integrado a la transmisión la tuviera por ahí medio guardada, medio empolvada. Hay que buscarla. La palabra de Dios es para leerla, no es para tenerla guardada. Se trata de hacer de ella el libro de la vida. Siempre les recomiendo que tengan la palabra de Dios de la casa. Para mí el mejor lugar para colocar la palabra de Dios es la mesa del comedor. ¿Por qué? Porque usted la coloca allí. Todo el que llegue por ahí a sentarse, su esposo, sus hijos, usted misma, hablando de las mujeres en primer lugar, cada vez que alguien llegue por allí, mientras espera la comida, o terminó, si la Biblia está por allí, la van a abrir y van a comenzar precisamente a leerla.
Y eso es, ya ese es un comienzo. Comienza a leer la Biblia, ya leyéndola, comienza a inquietarse, de repente comienza a preguntar, y entonces nos damos cuenta que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que leer. La palabra de Dios es palabra de Dios y el Espíritu Santo actúa siempre, pero hay que conocer esa palabra de Dios. Es necesario conocerla. Bien, yo creo que ya hayan traído sus Biblias, que la hayan abierto en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 16. Voy a leerlos. Dijimos que es importante leer despacio. Leer despacio. Dice el texto: era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí, tendido, y sabiendo que ya llegaba muy en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso, los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. La escucha de la palabra de Dios tiene que provocar en nosotros un momento de silencio. Es escuchar y hacer silencio. Por eso conviene escuchar una palabra, la que dijo Jesús, momento de silencio, lo que dice en este caso el enfermo o curado después, lo que dicen los judíos, lo que dice el narrador, el evangelista. Siempre es bueno eso, hacer ese momento de silencio. El texto de hoy litúrgicamente está centrado en esta frase: al momento el hombre quedó curado. Bueno, vamos a ver. Leamos un poquito despacio el texto y a la vez vamos a ir conociendo algunas cosas importantes, porque no es solamente leer el texto y comentarlo y analizarlo. Es que haciendo esto vamos a ir también nosotros aprendiendo algunas cosas necesarias para creer más, conocer más y vivir más la palabra. El autor del texto, el evangelista Juan, nos da una introducción narrativa, el versículo 1. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Nos da una ubicación geográfica, una ubicación temporal, una ubicación festiva incluso. Luego sigue la narración de la curación del paralítico en el estanque de Betesda, que va de versículos 2 hasta 9c. Leamos despacio. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo,
con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos. Fijémonos en algunos detalles de esta primera parte. Se nos dan datos de espacio y tiempo. Se nos habla de una fiesta que difícilmente podemos identificar si es una fiesta en Jerusalén, y habría que decir que es una fiesta de peregrinación, porque Jesús subió a Jerusalén y se subía en peregrinación, y hay mucha gente también allí. Aunque no sepamos exactamente cuál fiesta sea. Algunos biblistas dicen que podríamos pensar que sea en la fiesta de las semanas. Luego, personajes que dice que es una cantidad, una multitud de ciegos, cojos, paralíticos. Y eso es un detalle interesante porque en realidad nos está diciendo San Juan algo que Lucas aclara en su evangelio en Mateo. Tomo el texto de Mateo para que luego lo revisen. Mateo 11 del 4 al 5. En Jesús se cumplen las promesas mesiánicas, que además es cumplimiento de otro texto del Antiguo Testamento, de Mateo 11, 4, de Isaías 35, 5, 6. Ahora bien, el estanque o piscina aparece en sus Biblias con diversos nombres. Puede ser que aparezca como Betesda o Betesda, Besaada, Betsaeta, Betsatá. No importa, porque hay diferentes formas de traducirlo. Cualquiera de esos nombres en el fondo es lo mismo porque significa casa de misericordia. Eso es lo importante. El nombre significa casa de misericordia, y esto está muy bien en este momento por el acontecimiento que tiene como protagonista a Jesús, que es encarnación de la misericordia de Dios, aunque esto suene más al lenguaje del Evangelio de Lucas. Para comprender estos relatos hay que tomar en cuenta varias cosas, y entre ellas los géneros literarios. El género literario de este texto, de esta primera parte del texto, versículos 2 al 9, se denomina género de relato de curación. Pero hagamos un recorrido primero para recordar qué es un género literario. Para nosotros los cristianos católicos esto es muy importante, para algunos cristianos no católicos también se ha convertido en algo muy importante, porque es necesario para conocer el texto y qué quiere comunicarnos el Espíritu Santo a través de él, saber en qué lenguaje se expresó el autor. Comencemos por un texto muy sencillo que voy a tomar de un libro que originalmente es del padre Mario Montes, a quien saludo de corazón, de Mis primeros pasos con la Biblia. En la última versión yo la había revisado. Él pone como introducción: no es lo mismo leer un acta notarial elaborada por un abogado, y saludos a los abogados, que el mensaje de una canción, saludo también a los cantantes, o de una fábula, a los escritores, o de una novela que vemos en la televisión. O sea, cada uno de estos es un género literario. Un acta notarial es judicial, una canción, que es música, una fábula o una novela, son diferentes formas de contar algo. Y nadie va a leer un acta notarial de un abogado igual que como se lee. No es una novela, te están juzgando o te están liberando. Tiene dos funciones totalmente distintas. Igualmente, si comparamos el texto de cualquier revista con el de un libro de matemáticas o de historia, evidentemente encontramos grandes diferencias. Encontramos que cada uno comunica algo completamente distinto. Posiblemente usted y yo, la mayor parte, nos dan un libro de matemática pura y hasta ahí llegamos. Abrimos la primera página, muy lindo, muchos dibujitos y cerramos. Quizá uno de historia, se nos ocurra comenzar a leerlo, pero también tiene su complicación porque hay que saber mucho de ella para tener lo mínimo. Bueno, ¿qué son los géneros literarios? Formas de expresión. Eso es, básicamente se puede decir, formas de expresión. Digámoslo de otra manera, son las diversas formas de hablar y de escribir que expresan una verdad o un mensaje según una cultura y una época. Cada cultura y cada época tiene su forma de hablar y de escribir. La época que estamos viviendo nosotros, sobre todo con los que han nacido
después del año 2000, es que ya no hablamos igual, no escribimos igual. Para personas que tienen mayor de 50 años, 60, 70 años, escribir te quiero mucho es escribir te quiero mucho. Para cualquiera de nuestros adolescentes, niños también, bastan 3 letras, T, Q, M, y ya se dijo todo. Es una forma diferente de hablar, inclusive no hace falta que diga eso, basta que coja un emoji y ponga un corazón que palpita, ya está diciendo te quiero mucho, y no ocupa escribir te quiero mucho. Entonces, cada uno tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que interpretar? En el que lo escribía te quiero mucho, toda la frase, lo que esa palabra significa, y en el lenguaje digital hay que saber qué está queriendo comunicar esta persona con el corazón que palpita o con una carita que lanza corazoncitos de la boca. ¿Qué significa eso? Porque también puede tener muchos significados. Desde te quiero, desde mi amigo, te amo, hasta me interesa. O sea, hay tantas cosas que puede significar. Entonces, es eso. Son propios del tiempo y de un pueblo determinado. En la Biblia encontramos que el narrador puede tener o usar varios géneros literarios distintos. Si es un poeta, comunica su mensaje, lo que Dios quiere comunicar, a través del canto. Pensemos en el libro de los Salmos, en el libro de la sabiduría, en fin, lo hace a través de un salmo. Y hay que leer un salmo como es un poema. No podemos caer en la literalidad del texto. Si es una persona muy imaginativa la que escribe la Biblia, entonces enriquece su mensaje con muchos detalles. Y nos ofrece una gran cantidad de detalles que nos ayudan a entender el contexto, los movimientos, el entorno. ¿Por qué? Porque es creativa, tiene esa capacidad de describir situaciones, ambientes y demás. Pero si es un teólogo o un filósofo, su lenguaje será más culto. Pensemos en el Evangelio de Lucas concretamente, el texto de la carta a los Hebreos. Son 2 textos con un lenguaje muy elevado. Uno de los textos más difíciles de traducir, al menos para mí, es el Evangelio de Lucas. Lucas es una persona preparada, se dice que era un médico, y para cada acción usa un verbo particular, casi no repite verbos. Entonces se ve su capacidad, su formación cultural, su formación, su conocimiento en la cultura griega, en el idioma griego, en el idioma hebreo, por los semitismos que tiene, etc. Entonces cada quien va a escribir de acuerdo a sus capacidades. Naturalmente, si quien escribe es un campesino, va a incorporar a su mensaje en el que se comunica la palabra de Dios muchas comparaciones sacadas de su medio ambiente, sacadas de su tarea cotidiana. Pensemos en Amós. Un pastor, un cultivador de higos, ahí estaba en su campo y habla como tal. Y habla como tal, que bueno, porque en aquel momento su pueblo le puede entender. Aunque los de palacio no entiendan su mensaje y no quieran escucharlo para nada. Y quieran que con los profetas falsos pues se tenga que ir. No, el Señor me llamó así como soy. Soy pastor y como pastor voy a comunicar su mensaje en el lenguaje del pastor. Y ahí lo entendió la gente. Se trata de eso. Por eso entendemos que hay en las narraciones bíblicas dichos, frases, expresiones, modismos y otras tantas cosas propias de la cultura. Por ejemplo, la palabra que siempre me gusta poner como reflexión. Nosotros hablamos, y en algunas traducciones no se ha corregido, cuando vemos el buen samaritano, vemos la parábola del padre que tenía 2 hijos, o conocida como hijo pródigo, cuando Jesús se conmueve, o el samaritano se conmueve, se traduce como compasión, o sintió lástima. La palabra que está en griego, splanchnizomai, significa conmoción entrañable. Que conmocionó en las entrañas. Si yo me logro meter en el texto, porque tuve la posibilidad de estudiar los idiomas antiguos y descubro lo que está allí, miro las traducciones y me doy cuenta que no son correctas, ¿cuál es mi trabajo también? Hacerles ver a ustedes el contenido. No es lo mismo sentir lástima que sentir compasión, pero mucho menos conmoverse entrañablemente. Es sentirse afectado en todo el ser. En fin, hay muchos géneros literarios, vemos en estos días otros.
el género literario, dijimos, de curación o relatos de curación. Los relatos de curación tienen un cierto esquema. Más o menos consta de 6 pasos. Para que los veamos, después los anotan bien, porque cuando leemos el texto de un milagro, es bueno fijarse cómo está estructurado. En general se hace así, no todos tienen todos los 6 pasos. Se los digo así. En el primer paso de la narración de milagros, hay una introducción de los personajes participantes. Ahorita vamos a ver cuáles son en el texto que estamos leyendo. En el caso del texto que estamos leyendo, el evangelista no solo nos da los personajes, sino que nos da el lugar, el tiempo exacto y la situación de la curación. Nos amplía. Segundo, después de la introducción con personajes que participan en el milagro, la descripción de la enfermedad. Que en el caso de Juan, en el texto que estamos leyendo hoy, también se nos dice la duración. Este paralítico tenía 38 años de estar enfermo. No solo nos dice que estaba enfermo, nos dice su enfermedad y el tiempo que llevaba de estar enfermo. Luego vemos qué significa eso. Un tercer elemento, la alusión a la severidad, que es esto que estamos diciendo. La plática entre el enfermo y el terapeuta. En este caso Jesucristo no es un terapeuta, pero vamos a llamarle así porque se dice así técnicamente. Es Jesús. Es el taumaturgo, es aquel que realiza la curación. Luego viene la curación en sí misma. El diálogo entre enfermo y curandero o sanador lleva a la curación. Y normalmente hay una prueba de que se alivió el que estaba enfermo, que en este caso es él es capaz de cargar con su camilla, levantarse de la camilla y cargar con ella. Te repito, 6 pasos rápidamente del esquema como se narran los milagros en el Nuevo Testamento. Aunque también lo del Antiguo Testamento es muy parecido. Una introducción de los personajes que participan, la descripción de la enfermedad, la severidad de la enfermedad, un diálogo entre el enfermo y el que cura, la curación en sí misma y la prueba de que el enfermo ha sido aliviado. Esos son los elementos principales. Ahora bien, si avanzamos un poquitito, podemos fijarnos en estos personajes. Pero antes hagamos un comentario que es bueno que lo hagamos también. ¿Qué podríamos sacar de este primer detalle? Una cantidad, una multitud de personas enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. No quisiera dejar de pasar este detalle por alto, no quisiera. Y hacemos una reflexión crítica. Nosotros no podemos continuar recreándonos en nuestras fiestas grandiosas, en debates, en ceremonias, mientras la gente excluida, estos ciegos, cojos, paralíticos y otros. Y la lista hoy se ha hecho grandísima. Hoy hay que incluir la nueva situación de los enfermos afectados por el coronavirus. Eso es otro grupo que se une. Muchos de estos podrán curarse. Otros quedarán allí al margen por motivos que ya podamos ver dentro de un ratito. Entonces no podemos seguir recreándonos en estas cosas mientras un grupo tan grande queda fuera. O tiene la función de adorno, o simplemente molesta o incomoda su presencia. Sabemos que existen allí y desearíamos quizás que no existieran. Inclusive, ¿por qué no? Digámoslo. Inclusive a nivel de iglesia, digámoslo. A veces hasta sospechamos de superstición. No se cura, va a un curandero, etcétera, 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 y hasta comenzamos a sospechar de esas cosas. No podemos seguir haciéndolo. El pobre, el último, no solamente tiene derecho a entrar en nuestras asambleas, sino que debe de estar en el pensamiento de Jesús, en el centro de nuestras asambleas. Y esto nos tiene que servir también para, viendo ahora lo que Jesús va a hacer y cómo lo hace, pensar qué va a pasar cuando regresemos a nuestros templos. Ya en Costa Rica y en algunos países
Todos los templos de todos los cultos religiosos están cerrados por ley del gobierno. ¿Qué va a pasar cuando los volvamos a abrir? ¿Entraremos los que siempre hemos entrado? ¿O se nos ocurrirá también llevar a los que habíamos dejado por fuera por tanto tiempo? Aunque no los hayamos dejado voluntariamente, pero de alguna forma los hemos ido excluyendo. Pero avancemos en el texto. Habían muchos, cojos, lisiados, paralíticos, estaba ahí, decía. Pero entre ellos destaca uno en la multitud. Entre ellos estaba un que llevaba 38 años de enfermedad. Uno se pregunta, wow, 38 años de enfermedad. 38 años de ver su vida disminuida, casi toda su vida. 38 años también puede ser un número simbólico del tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, según el libro del Deuteronomio 2:4. En todo caso, un tiempo larguísimo de su vida. La enfermedad de este hombre ya es crónica. Hace 38 años está condenado a la inmovilidad. Su vida está disminuida. Su vida la ha pasado enfermo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Jesús lo ve. Hay un detalle muy importante. Jesús, al verlo ahí tendido, sabiendo el mucho tiempo que había estado en ese estado, miren qué bonito. Jesús, dos cosas que están aquí. Ve. Jesús sabe de la duración de la enfermedad. El Evangelio de Juan insiste en que Jesús conoce lo que hay en el hombre, conoce al ser humano. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Felipe llevó a Natanael a donde Jesús? ¿De dónde me conoces? ¿Ya lo conocía? Claro que sí. Jesús conoce, pero Jesús también ve. No es solamente un acercarse, Él lo ve, Él toma conciencia que dentro de esa multitud hay un hombre que lleva 38 años enfermo, paralítico. Y si vemos, la iniciativa es de Jesús. No es el enfermo el que le pide que lo cure. Tampoco hay ningún familiar de él allí, porque de hecho no había ningún familiar. Tanto es así que va a decir después, cuando se mueve el agua, no hay nadie que me acerque. Cuando llego ya otro ha llegado. Bueno, y aquí podríamos hacer también nosotros nuestras reflexiones. Es una pregunta de Jesús después es, ¿quieres curarte? Ahí está la iniciativa de Jesús. ¿Quieres curarte? Y esta pregunta es provocativa. Yo la quisiera ver así. Quiere poner en evidencia un estado de impotencia que puede derivar de estos elementos. O una enfermedad grave, incurable, puede haber nacido paralítico, o soledad. El hombre no tiene parientes, no tiene amigos. Esto le puede a una nueva situación, resignación. El interesado ya no reacciona, no lo intenta ya. Tras tantas desilusiones, tras tantos intentos en vano, porque piensen, hermanos, 38 años tienen la fuerza a apagar la esperanza. Sin embargo, este hombre no la había perdido del todo porque sigue allí. Sigue en la piscina esperando que nuevamente se vuelva a mover el agua y poder quizá llegar. ¿Qué le responde el enfermo? Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes. Una reflexión. Y después nos quedamos pensando, la palabra tiene que... El encuentro con la palabra, hermanos, no es inofensivo. No se hagan ilusiones, no es inofensivo. No es que qué bonito, Padre, gracias por esta iniciativa, gracias porque nos enseña la palabra. Sí, con todo gusto, mis queridos y queridas. Pero no es inofensivo. No es inofensivo. Hay algo aquí que poner o nos obliga a reaccionar. La narración del agua prodigiosa esconde una profunda injusticia, que inclusive se puede adquirir
con las connotaciones de crueldad. ¿Por qué? El texto no lo dice, pero saquemos una conclusión. ¿Quién era el que se curaba, admitiendo que se curara? ¿Quién? Por lo dice él, ¿quién se curaba? El más ágil y por lo tanto el menos enfermo, que podía moverse más rápido que los peor enfermos, los más enfermos, perdón. Hay una tercera posibilidad también. ¿Un rico? No tengo nada contra ellos y Dios me libre. Pero en ese sentido podría ser un rico enfermo que tenía a su disposición a individuos bien pagados que le asistiera en aquella necesidad para cuando se moviera el agua lo llevaran a la piscina. Sí, detrás de esto que dice este hombre, no tengo a nadie, hay una injusticia terrible. Y cuidado, cristianos, cuidado, hermanos. La palabra les digo diciendo, no es inofensiva, no es inofensiva. La palabra precisamente nos tiene que llevar a esta dimensión. ¿Qué dice Jesús? Jesús les dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Veamos estas palabras. Levántate o álzate, están algunas traducciones. Es el verbo que usará el evangelista para hablar de la resurrección de Jesús. El verbo en griego, egeiro. Egeiro significa levántate, resucita. Es una forma de decirlo. Y ese es el requerimiento de Jesús al enfermo. Él tiene que moverse. Él tiene que volverse activo con 3 imperativos. Levántate, toma tu camilla, anda. Es decir, inventa tu camino. La última es, vete, ponte en camino, inventa tu camino. No reduzcas tu horizonte a este espacio sofocante en medio de la enfermedad. Y otra vez, al igual que como vimos ayer, la palabra de Dios es la que sana. Porque Jesús no lleva al enfermo a la piscina, no lo mete, no le ayuda, ni le trae agua de la piscina para bañarlo en el agua de la piscina si eso fue lo que curara. No, no es así. No. La palabra que Jesús le da con 3 verbos en imperativo es la que pide al individuo que actúe. Le da energía, le da liberación, lo liberta. Y aquel hombre vuelve a convertirse en Señor. Debe hacerlo. Por eso le dice, toma tu camilla. Señor de todo aquello que le impedía hacerlo o le obligaba a estar clavado en la camilla. Jesús no solo se limita a salvar sin necesidad de recurrir al agua, no lo hace, sino que ofrece su don al más débil, al vencido, tal vez al desanimado, dijimos, ¿por qué no? Al que siempre pierde, siempre al que llega primero, a aquel que de ningún modo es capaz de salvarse por sí mismo. ¿Y cómo lo hace Jesús? Sin que nadie se lo pida, toma la iniciativa y realiza la curación. Restituyendo la salud al enfermo, Jesús le recupera también la capacidad de actuar por sí mismo sin depender de los demás. Durante muchos años ha estado ahí dependiendo de los demás, aunque ninguno ha reaccionado como debe hacerlo. ¿Y qué pasó? Al momento el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Aquí está el elemento que habíamos dicho de la comprobación de la curación, que es tomar la camilla e irse. Esto va a llevar la acción que él hace, que efectivamente obedece la palabra, se levanta, toma su camilla, se pone en camino, se nos va a decir inmediatamente que era sábado. Esto es lo que hace que se dé el signo o se dé lo que podemos llamar el milagro. Hermanos, quisiera hacer una distinción sencilla nuevamente. Entre las preguntas que se me hicieron ayer era que aclarara lo de signo. Fijémonos un poquito en lo que es signo y milagro.
Voy a remarcar el hecho del milagro. ¿Qué entendemos por un milagro? Es allí donde un hecho perceptible sensorialmente, perceptible a los sentidos, suscita sorpresa y admiración. Cuando el que lo percibe experimenta en sí una sensación inexplicable e inusual, y eso es un milagro. En la Biblia encontramos que realiza milagros, por un lado, Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús. Los testigos, pensemos en el libro de los Hechos, Pedro, Pablo. ¿Por qué? Porque Dios da a algunos el poder de hacer milagros. Los evangelios nos narran muchas curaciones milagrosas de Jesús. Jesús curó posesos, leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos, demoníacos. Hay 3 resurrecciones, 7 milagros de la naturaleza. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como evangelios sinópticos, tal vez después vemos en otro momento eso, la actividad de Jesús tiene esa característica distintiva, es la conexión entre predicación y actividad curativa. Predicar y sanar. Inclusive podemos decir predicar, sanar, exorcizar. Muy fuerte en el evangelio de Marcos, aunque también el de Lucas lo vemos. Ahora bien, ¿qué es lo que distingue los milagros de Jesús de las narraciones judías y griegas de los milagros? Y un elemento importante, aunque hay otros, es el recurso a su referencia escatológica. Y esto se desprende de los milagros que son signos de la soberanía real de Dios que Jesús proclama en su mensaje. El tiempo de la salvación empieza en la palabra y en la obra de Dios. Y esto lo pone en evidencia este poder curativo de Jesús, ese poder sanativo, ese poder de Jesús que nos va adelantando quién es. Él es Señor de todo lo que está aconteciendo. Entonces, esta palabra de Jesús, ¿qué son los milagros en estos casos? Son el resplandor anticipado y promesa de la redención universal futura. Por eso tiene valor escatológico, es decir, valor para las cosas de los últimos tiempos. Valor en cuanto al futuro que vive la persona, vivirá el creyente. Y es dentro de este horizonte escatológico, precisamente, como quieren ser leídas las narraciones de milagros contadas en los evangelios, milagros que realizó Jesús. ¿Esto qué significa? Pónganme atención a esto si me están siguiendo. La expulsión de demonios, por ejemplo, que es una acción curativa, exorcista en este caso, señala la irrupción de Dios en el reino de Satanás y la aniquilación definitiva de éste. Ese es un elemento importante. No es simplemente expulsar demonios, es que con ellos Dios irrumpe en la historia, destruye el poder de Satanás. La resurrección de los muertos anuncian la eliminación definitiva de la muerte. No es solamente resucitar a un muerto, es un adelanto de lo que pasará cuando Jesús resucite. Todos resucitaremos porque la muerte será destruida. Las curaciones de enfermos, que es el caso que tenemos hoy, atestiguan el final de todo dolor. Por eso el libro del Apocalipsis lo canta muy hermosamente, capítulo 21, versículo 4, en lenguaje apocalíptico, pero lo canta maravillosamente. Ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, etcétera, etcétera, a lo largo de todo el libro. Las multiplicaciones de los panes, 2 o las que sean, son presagio del final de toda necesidad corporal. También esto tiene que ser sanado. Cuando Jesús calma la naturaleza, piensen, la tempestad calmada, es el triunfo total sobre los poderes caóticos que amenazan el mundo. O sea, son signos de algo absolutamente nuevo. Se trata de modificaciones que benefician,
que liberan, que van más allá de lo ordinario y que son una promesa y anuncio de una naturaleza humana y una naturaleza toda redimida, una liberación ordenada, un mundo nuevo, un mundo vivo, donde ya no haya ni más dolor, ni más lágrimas, ni más lamentos, ni más muerte, que es el enemigo supremo. Bueno, con estas palabras podemos seguirlo mañana también, otro poquito. Vamos a ir poco a poco avanzando, aprendiendo y poco a poco también leyendo el texto. Entonces, aquí comienzan ahora una cierta cantidad de diálogos entre el curado, Jesús y los judíos. Pero una palabra respecto a lo que hemos dicho sobre los milagros. Hermanos, Jesús tomó la iniciativa para que este hombre se curara. Los demás no lo pudieron hacer, por sí mismos no lo pudo hacer. Digámoslo así, es inútil buscar la salvación en otro lugar, recurriendo a otros medios. ¿Quieres encontrar la salvación y la curación? Busca a Jesús, Él tomará la iniciativa. ¿Por qué? Porque no solamente nos cura, no recurriendo al agua milagrosa, sino que lo hace únicamente con el poder de su palabra. Bueno, y comienza el conflicto con los judíos. Entran en acción y le preguntan al que había sido curado. Primero le dicen, no te es lícito cargar tu camilla. Esto de cargar la camilla era una de las 39 obras consideradas prohibidas por la ley de Moisés en sábado. 39 obras prohibidas en sábado. Y el reproche, vean, de los judíos no se dirige a Jesús, sino al curado. Y de esa forma, indirectamente están criticando a Jesús, porque lo que van a indagar ahora es, ¿quién fue el que te dio esa orden? Porque la orden de Dios, según la ley de Moisés, es que no puedes cargar una camilla en sábado. Y comienza precisamente el interrogatorio. Pero, hermanos, qué interesante, porque parece algo imposible de creer. Cuando uno escucha los interrogatorios y afirmaciones de lo hago porque alguien me lo ordenó. No fui yo, alguien me lo dijo. Y pasa el asunto a Jesús. Pero él no sabía. Le dicen los judíos, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Quién? ¿Quién te dio una orden distinta de la que Dios dio en la ley de Moisés? No le preguntan quién te ha curado, sino quién te ha dado permiso. Digámoslo así, interpretemos, cambiémoslo a un lenguaje más sencillo. ¿Quién te ha dado permiso? El poder de los milagros no le importa. No le pregunta quién te ha curado, no. Eso importa. La pregunta no es por quién te ha curado. Eso no lo cuestionan. Su obsesión es la regla, la norma, el cumplimiento. Cuando en primer lugar lo que ocupa el funcionamiento es el funcionamiento, ya no hay espacio para alabanza. Pareciera que al igual del ciego nacimiento que está en el capítulo 9 después de San Juan, igual fue curado y nadie se alegró. Este hombre es curado y pareciera que nadie se alegra tampoco con él. Lo que de alguna manera nos dice cuál era la historia, la situación histórica de creer en Jesús a finales del siglo I, principios del siglo II. Era de alguna forma quedarse solo. Porque la persecución estaba seria y había muchas cosas allí que no se podían. Él no sabía quién era. Luego Jesús se le aparece y le dice, mira, quedaste curado, no peques más, no sea que te pase algo peor. Y ahora Jesús, que ya le dio la terapia curativa, que fue con la palabra, no con agua, le da la terapia decisiva. No peques más. Y otra vez, no es el paralítico el que encuentra a Jesús. Es Jesús el que encuentra al paralítico. Para otra pequeña reflexión aquí, el tiempo ya se nos está acabando. ¿Cuánta gente hay que se establece en muchas variantes de la piscina de Bethesda en el hoy de la historia? Se han multiplicado carpas, templos, y no estoy hablando en negativo de eso, en primer lugar, pero la gente está buscando por todo lado. Ha aparecido sectas, filosofías, grupos esotéricos, experiencias místicas, y
lo peor es que la gente va un poco a todos. Aquí hay hermanos no católicos que nos están siguiendo, que ya ayer me saludaron por mensaje. O sea, cuando una persona sigue siendo cristiana, sigue siendo cristiana. Pero cuando pasa de un lado y para otro y termina en esoterismo, termina en magia y brujería, ¿qué logramos con este cambio? Que ya no crea en nada, ni en sí misma, ni en Dios, ni en Jesús. Logramos hacer lo peor que podemos hacer. Persona indiferente a todo. Sí, hermanos, no dividamos, no hagamos divisiones, no hagamos separaciones. La palabra nos une. Celebremos juntos la palabra. Es ella la que nos une, es ella la que nos pone en este campo. ¿Cuánta gente colecciona emociones, ilusiones? Y se queda en eso, en emociones y ilusiones. A veces inclusive da la impresión de que se acaricia la propia enfermedad. Se vive la propia enfermedad de un lado para otro. ¿Cuántas situaciones de devocionalismos que no se detienen en lo que es el Evangelio? Aparecida nos dijo a los cristianos católicos, hay que evangelizar nuestras devociones. Y hay que hacerlo. Para que ellas sí nos lleven a Cristo. Para que ellas nos lleven al que es la palabra que se encarnó. Para que ellas nos pongan delante de una persona, no de una situación. ¿Cuántas terapias placenteras se adoptan con tal de no someterse a este encuentro rudo, en carne viva, con la palabra de Dios? Sí, porque este hombre inicialmente le dice, pues, no tengo a quién. No, y Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? No le responde. No le dice que sí. Sí, a veces hasta nos complacemos en estar enfermos. Yo ponía el domingo en la misa eso. A veces cuando uno va a las clínicas o en ciertas conversaciones, llega un enfermo y llega otro enfermo, se conocen, comienzan a dialogar, o no se conocen y comienzan a dialogar, y comienza una competencia por enfermedades. Uno le cuenta al otro, estoy enfermo de esto, el otro le cuenta, tiene 2, el otro ya tiene 3, el otro ya tiene 4. Y hay una competencia de enfermedad. Oye, ¿te complaces en la enfermedad? No se trata de eso. Bien, hermanos, vamos a ir terminando. Yo espero que la palabra nos haya ayudado. Entendamos esto de los géneros literarios. Hay que entenderlos también para entender mejor la palabra de Dios. Lo que son los signos, que son esta irrupción de Dios en medio de nosotros. Con Cristo, en su poder curativo, sanativo, de su capacidad de exorcizar, su palabra que libera, sana, resucita, etc. Dios ha irrumpido en esta historia. Ahora sí, la pregunta también es para ti. ¿Quieres curarte? Hagámosla de otra forma. La pregunta podría ser, ¿estás dispuesta a ponerte en pie? ¿A caminar con tus piernas? ¿A dejar todas tus cómodas camillas sobre las que descansabas o descansas y te abandonas? ¿Estás dispuesto a ponerte en pie? ¿O prefieres continuar en la inmovilidad? ¿Quieres sanarte? De verdad, la pregunta de Jesús sigue siendo, ¿quieres sanarte? Bien, hermanos, démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Yo espero que hoy la grabación haya quedado mejor. Recuerden, es muy importante no poner mensajes en el momento que está haciendo la grabación. Después, escríbanlos, me alegra, me anima, me fortalece, bendito sea Dios, aunque no es algo para lo cual vivo, pero, y además porque son preguntas. Recordemos, consultas, preguntas, en mensaje a través de mi página de Facebook. Ahí está la palabra la posibilidad de enviarme mensajes para preguntar. O recuerden que habilitamos un correo. El correo, quédate con la palabra @outlook.com. Todo minúscula, todo pegado. Quédate con la palabra @outlook.com. Bien, hermanos, mañana a las 10 de la mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente en un encuentro con la palabra, que no es un libro, es una persona, es Jesucristo. Y pidamos que Él y el Dios, Padre y Espíritu, nos bendiga. En nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Que la pasen bien todos.